Hoy quiero hacer un parón en la creación del sistema de entrenamiento paso a paso. Según mi organización de capítulos, nos tocaba empezar a hablar de los medios colectivos e individuales, tanto ofensivos como defensivos. Pero justo el otro día tuve la suerte de que me entrevistaran para la página web abcdelfutbol.com. Os dejo el enlace en las notas del programa por si os apetece leer la entrevista. En esta entrevista me preguntaron, entre otras cosas, sobre la influencia del entrenador en los procesos formativos de los jugadores. Y mientras pensaba la respuesta, recordé este audio reciente de Mendilibar en la entrevista que le hizo Paula Martín para Construye el Juego. Y antes se gozaba con muchas menos cosas, ¿no? Ahora el chaval necesita muchas más cosas para poder jugar. Antes, con 14, 15 años, a los torneos te apuntabas tú, hacías el grupo del equipo tú y te apuntabas en los pueblos de alrededor. Hoy en día, si no te apunta tu padre o si no vas con tu padre o con alguien, no hay nadie que te pueda llevar, ¿no? Ha cambiado mucho. Se está perdiendo mucho el romanticismo, ¿no? Sí, yo creo que también la gente dice después, joder, es que hoy en día, desde los 6 años ya estás, o a los 5 ya estás jugando al fútbol, pero estás jugando en equipos y estás entrenando, no estás jugando al fútbol, Claro. estás entrenando. Jugar al fútbol es montarte con 12 amigos y hacer un 6 contra 6 en cualquier lado, en un parque, en un sitio. Eso es jugar. Lo que hacen los chavales hoy en día es entrenar. Y yo creo que al final, o eres muy buen futbolista, o con 16, 17 años te cansas de jugar al fútbol. Y si eres muy bueno, pues bueno, estás en categorías inferiores de equipos grandes y hasta donde llegues. Pero como estés en equipos de pueblo, con esas edades, con 18, 19, 20 años, lo dejas muy pronto. Yo me acuerdo que antes con 30 años había gente que jugaba en regional preferente, en regional. Ahora ya no encuentras gente ahí, así, en esas edades. Como me quedé con la duda de si Mendilibar tenía una visión algo influenciada por todos sus años de experiencia, y además tenía ganas de invitar a algunos amigos, entrenadores, preparadores físicos, futbolistas y periodistas a este podcast, me parece que está perfectamente justificado entonces que hagamos este capítulo especial. Y más aún si tenemos en cuenta lo que piensa Brais Acebal, entrenador nacional de fútbol y probablemente el mediapuntita con más talento que ha dado la escuela de mareo. Creo que la influencia de un entrenador en el proceso formativo ni es tan determinante como ciertas creencias metodológicas le quieren dar, ni deja de ser o no tiene relevancia alguna como pues bueno otra gente opina. Y me explico. Al final, entendiendo las nociones del aprendizaje y del desarrollo de los niños a lo largo de su crecimiento, pues probablemente lo más importante en ese proceso de aprendizaje será la generación de hábitos. De hecho, pues bueno, el otro día hablábamos en casa acerca de la importancia de la escuela primaria, pero al final, bueno, mis padres son profesores, y que justamente uno de los grandes deberes de la escuela primaria no es acerca del conocimiento o del contenido del conocimiento, sino la generación de hábitos que favorezcan el futuro desarrollo de ese estudiante. Y así es como yo lo entiendo, que tiene más validez o más importancia ese entrenador en ese desarrollo formativo. Brais plantea el concepto clave de la generación de hábitos desde la posición de entrenador respecto de todos los jugadores en etapas formativas. Algo muy similar a lo que hace referencia Antón, entrenador y creador de la cuenta de Twitter y de Instagram Fútbol Base 10, que opina lo siguiente. Sobre la incidencia que tienen los entrenadores sobre sus propios jugadores, decir que creo que es altísima, pero también creo que muchas veces ponemos el foco principal de esa incidencia sobre el elemento equivocado, que es meramente competitivo, cómo incide el entrenador en la mejora de sus jugadores a nivel futbolístico. Si partimos de la base de que la inmensa mayoría de los jugadores y de los niños no van a llegar a ser profesionales, pero sí van a llegar a ser personas de la sociedad el día de mañana, parece evidente que el foco principal debería de estar
en qué tipo de persona es el entrenador de este equipo, qué tipo de persona es el entrenador que va a entrenar a mi hijo esta temporada. Si va a provocar muchas mejoras, pero sus comportamientos durante los partidos distan mucho de ser deseables, ya sea por protestas constantes al el árbitro o protestas constantes hacia sus propios jugadores por errar, creo que no merece la pena esa mejora que se va a producir. Muchos equipos, muchos jugadores durante la competición tienen comportamientos que no son del todo deportivos y muchos de ellos parten de, a lo mejor, el entrenador que tienen en la actualidad o el entrenador que han tenido en temporadas anteriores que les ha inculcado ese tipo de cosas. Y creo que el respeto a la competición, el respeto al deporte como tal, va antes que la mejora como futbolista. Empezamos a coincidir en que las etapas formativas es clave la relevancia del entrenador. Pero ¿y en la etapa profesional? En ese último paso o ya directamente en ese periodo profesional. Vamos a ver qué opina al respecto Luis Prado, actual entrenador del Torrejón femenino y el futuro primer entrenador que ganará una Champions con el Celta de Vigo. En la etapa ya profesional, por así decirlo, que yo ya considero que es pues juveniles y sobre todo ya obviamente en senior, pues bueno, todos los jugadores que nos encontramos en esas etapas dependen muy mucho de lo que haya ocurrido antes, ¿no? El proceso de la línea temporal que hayan seguido, y para eso pues evidentemente es importante que hayan tenido buenos entrenadores y sobre todo buenos formadores, porque al final cuando un jugador te llega a esas edades y tiene defectos ya no te digo tácticos, que al final son corregibles, pero técnicos o de entendimiento del juego, pues son mucho más complicados de corregir en esas etapas avanzadas que antes. Entonces, pues se nota mucho los jugadores que a lo largo de su vida han tenido buenos entrenadores, buenos formadores, a los que pues te encuentras con carencias cuando llegas arriba o a la élite. Entonces, para mí es vital la presencia de un buen entrenador, un buen formador en edades tempranas, y creo que la influencia que tiene en el jugador y en la persona son vitales. Evidentemente luego siempre hay un componente en el que el jugador pues tiene que poner su parte, evidentemente, porque tiene que gustarle, tiene que aprender, trabajar, pero el entrenador para mí es importante. Y ya te digo, en edades tempranas más importante todavía. Quiero continuar con la incidencia del entrenador en los procesos competitivos, en los entornos más profesionales posible, y para ello vamos a darle un toque sudamericano al asunto. Vais a escuchar a Daniel Darino, ex seleccionador nacional de Uruguay de fútbol sala, entrenador nacional de fútbol y sobre todo el padre del futuro mediocentro que guiará a Uruguay a ganar su tercera Copa del Mundo. Después a nivel competitivo, creo que hay 4 aspectos que para mí son fundamentales que determinan la relevancia del entrenador en el futbolista, ¿no? La primera es cuando un entrenador sabe establecer los objetivos a un grupo. La segunda es si realmente cuando el entrenador le demuestra al jugador y al grupo que tiene un plan de trabajo muy claro para alcanzar esos objetivos, teniendo en cuenta que esto es muy importante porque el jugador eso lo detecta inmediatamente que se pone delante del entrenador, ¿no? Después, el tercer aspecto creo que es importante que sepa gestionar el grupo a nivel deportivo con el mismo grado de interés, de compromiso y de profesionalidad que como lo hace a nivel anímico y emocional. Creo que el aspecto anímico y emocional de un grupo es determinante. Y es muy importante el nivel de cercanía, y si no de cercanía, de gestión, que un entrenador haga el tema, ¿no? Partiendo de la base que en un grupo siempre es un grupo heterogéneo, que hay distintas personalidades, distintos egos, distintas ambiciones, distintas realidades que hacen que esto tenga que ser un tema muy importante en el que el entrenador realmente sea una persona relevante, ¿no? Y después, como broche para el jugador, para el grupo, es la credibilidad que el entrenador realmente sea capaz de ganarse. Yo creo que un entrenador que se gana la credibilidad de un grupo es absolutamente importante
y realmente trascendente para el desarrollo de ese grupo deportivo. Estás escuchando La Palanca de Spumer, un podcast de fútbol sobre la creación de un sistema de entrenamiento paso a paso, por Alex García Tenorio. En el 2002, un par de científicos holandeses publicaron un estudio en el que afirmaban que a los 13 años el 70% de los niños dejaban de jugar, dejaban de practicar ese deporte que estaban haciendo. He leído algunos comentarios al respecto que usan este estudio como justificación para culpar a los entrenadores del abandono deportivo. Yo no lo tengo tan claro y me gustaría saber qué piensa Abraham Pajuelo, preparador físico y actual entrenador de la Academia del Fútbol Club Barcelona en Estados Unidos. Estamos perdiendo el fútbol de calle. El jugador hoy en día tiene un hándicap, un déficit a nivel técnico que yo creo que viene secundado por la falta de horas en la calle, ¿no? De jugar con los amigos en el parque, en el barrio. Hoy en día todo es entrenar, todo está arreglado, todo viene enfocado al desarrollo colectivo, ¿no? Al trabajo en equipo. Y bueno, pues indirectamente estamos cortándole las alas a los jugadores, a su creatividad, ¿no? Está claro que tienen muchas menos horas. Al final el mundo evoluciona. Ahora los niños gastan más tiempo en videojuegos, otras tecnologías. No es como años atrás que tu tiempo libre lo gastabas en el parque jugando al fútbol. Y bueno, es algo que las grandes academias a nivel nacional, por ejemplo, Barcelona, Atlético de Madrid, están intentando implementar, están intentando repetir, ¿no? El tener ese fútbol de calle dentro de sus entrenamientos. Ahora volveremos con Abraham, pero quiero detenerme un momento en ese detalle clave de vuelta al pasado que están haciendo algunas de las canteras más importantes de los clubes de fútbol. Quizás nos lo pueda explicar mejor Aitor García, entrenador de las categorías inferiores del Atlético de Madrid y creador de la cuenta de Twitter e Instagram Área Táctica. Al final nosotros como entrenadores tenemos la responsabilidad de que la práctica que hacemos con nuestros jugadores sea efectiva, incluso más si cabe que el fútbol al que jugaban ellos por su cuenta en la calle. Y mi opinión al respecto es que nuestros entrenamientos tienen que tener como base dos aspectos que son fundamentales. En primer lugar, buscar jugadores con autonomía y en segundo lugar, respetar al máximo la integridad de cada uno de nuestros futbolistas. Creo que de ese concepto del respeto de la integridad tiene algo que añadir Antonio Plata, exfutbolista, entrenador y padre del futuro central titular del Real Madrid y de la selección española. Tenemos que tener muy presente, y en muchos casos se nos olvida, que hay una cosa que es importantísima. Bueno, yo diría incluso dos: tener talento y tener suerte. Por mucho que nosotros organicemos un torneo para que nuestro hijo vaya, por mucho que nosotros alquilemos un campo de fútbol para que nuestro hijo eche un partido con sus amigos, todo eso no nos condiciona ni nos lleva a nada. Y no sabemos si realmente el niño está siendo feliz con lo que le estamos preparando, porque a lo mejor le hemos hecho alguna vez la pregunta de posiblemente sea más feliz preparando un partido de fútbol en el barrio sin que nosotros estemos allí, llegue él y diga la palabra clave que era ¿se puede? ¿Nos hemos preguntado si son más felices así? Pues yo creo que deberíamos. Antonio habla desde su posición de padre, de persona muy implicada y que ha vivido muchos momentos en muchos vestuarios, de muchos campos de fútbol. Y creo que coincide bastante con lo que nos hemos dejado pendiente que nos comentaba Bryce. Al final, los conceptos, los contenidos, cuando eres pequeño no tienes casi ni la capacidad de entenderlo, ni la capacidad ni la necesidad. Te estás desarrollando motrizmente. Y luego al final a nivel de desarrollo motriz, la metodología, casi más que favorecerlo, hay metodologías que la preparan y que lo limitan. Entonces, siempre y cuando, o en edades tempranas, al final no puedo estar más de acuerdo con Mendy, tienen que jugar. O sea, tienen que jugar, pero al final jugando e interaccionando es cómo se van a desarrollar motrizmente y cómo van a adquirir capacidades y cómo van a sustentar recursos, ¿no? Cómo van a adquirir y sustentar recursos motrices
para resolver todas las situaciones cambiantes que el juego les proponga. Y a nivel formativo, los hábitos que adquieran, incluso más enfocados a valores y hábitos competitivos de voluntad, de resistencia, de tolerancia al error, esos son los que van a ser determinantes. Y ya luego en unas etapas más posteriores entraremos en entender el juego, en entender el por qué hago, pero al final en la base o en etapas formativas muy iniciales, creo que la influencia del entrenador es enorme, pero no por su metodología de entrenamiento, sino por la implantación y el favorecer que los niños adquieran unos determinados hábitos. Ojalá más entrenadores de fútbol base fueran capaces de quitarse ese protagonismo innecesario y centrarse en crear entornos de confianza y libertad para que el futbolista pueda desarrollar todo su talento. Que no nos preocupe tanto poner nuestra foto en Instagram diciendo +3 o ir corriendo al móvil, al grupo de WhatsApp del club que corresponda para poner que hemos ganado. Nos tiene que preocupar mucho que hayamos sido capaces durante el partido de que los chicos hayan disfrutado, de que los chicos hayan sido felices y de que sobre todo hayan aplicado lo que hemos trabajado los días anteriores al partido. Después de este palito de Antonio Plata a los entrenadores del postureo, vamos a ver qué piensa al respecto Carlos Castellanos. Probablemente todos sepáis quién es, pero si hay algún despistado, os cuento que es el periodista deportivo uruguayo más importante de este país y el entrenador del Club Independiente de Vallecas, un club con mucho encanto. Como entrenador, quizás voy a tirar piedras contra mi propio tejado, porque creo que las escuelas de fútbol y las academias, las canteras, muchas veces conspiran en contra de la creación del buen futbolista. Un momento, Carlos. Todas las academias, menos la mía, evidentemente. 3 regates. De hecho, está abierto el plazo de inscripción, aunque no sé cuándo vamos a volver a entrenar, pero bueno, 3regates.com. Ya no interrumpo más. Adelante, Carlos. Continúa, por favor. Los mejores futbolistas de la historia no salieron de escuelas, ni de academias de fútbol. Los mejores jugadores empezaron jugando en la calle o en un descampado con los amigos. Y ahí es donde el jugador realmente aprende lo que es el fútbol. Aprende a cometer errores, aprende a corregirlos. Y todo ello en un entorno poco propicio para jugar al fútbol. En el parque tienes constreñimientos que son muy difíciles de evitar. Pues un árbol aquí, otro árbol allí, mayores contra pequeños, el terreno en desnivel, bueno, lo que te puedas imaginar. Y todo eso hace que el futbolista tenga errores, que falle y por lo tanto que aprenda. Además, los corrige por decisión propia, sin la necesidad de mirar hacia el banquillo y pedir la orientación de su entrenador, que es lo que ocurre tantas veces hoy en día, que el jugador joven no toma decisiones propias. A lo mejor, por este motivo, el Bayern de Múnich ha decidido cancelar las categorías inferiores sub-9 para la próxima temporada y sub-10 para la siguiente, con tal de evitar esa especialización temprana. De todas formas, ¿cómo han cambiado los tiempos, verdad, Dano? Y después, desde el lugar de papá de un proyecto de futbolista, de un niño que quiere ser futbolista, primero, evidentemente, echo de menos todo lo que antes teníamos que hoy los niños no tienen. Antes, cuando un niño tenía la posibilidad de llegar a un club o a entrenar con la ilusión de ser futbolista, llegábamos con mucho recorrido ya a nivel de roce deportivo y social, ¿no? Jugábamos en la calle, en el campito, en el potrero, en la esquina, en patios con niños mayores, aprendíamos rápidamente a buscarnos la vida en situaciones de roce y de conflicto, porque todo lo que hacías te llevaba a disfrutar del juego, pero también a tener que gestionar situaciones muchas veces adversas, que tenías que gestionarlas porque si no quedabas fuera de ese entorno, ¿no? Y eso nos hacía crecer, nos hacía prepararnos y luego quienes tenían la posibilidad de llegar a un club e intentar desarrollarse como futbolista, evidentemente llegábamos ya con la intención de entrenar, pero con todo ese bagaje
emocional y también deportivo y también de roce social adquirido, ¿no? Hoy lamentablemente los niños mayoritariamente no tienen esa posibilidad, y ahí es donde yo veo mucho más compleja la realidad del entrenador a nivel de formativos, ¿no? Que sí cuenta con un entorno muy favorable para entrenar a nivel de medios, de instalaciones y de todo lo que el fútbol le da, pero que creo que debe ser capaz de trabajar también la parte emocional, la parte de códigos, la parte anímica, además de lo estrictamente deportivo. Y ahí donde entiendo que un entrenador es realmente relevante. En definitiva, realidades diferentes, etapas diferentes, pero estoy absolutamente convencido que, siendo lo más importante del fútbol, sin ninguna duda, los jugadores, el entrenador tiene un papel de especial relevancia en cada una de Sé estas que estás etapas. acostumbrado a la calidad como oyente fiel de la palanca de Spoomer, pero lo de este capítulo no tiene nombre. Cada comentario de cada uno de los invitados supera al anterior. Y no solo eso, sino que he conseguido, como ser de luz que soy, juntar en un mismo podcast a un hincha de Nacional como Dano con un hincha de Peñarol como Carlos. Por cierto, Carlos, ¿entrenar está mal entonces? El tener una buena formación hoy en día ha conseguido que los jugadores adquieran un nivel más alto en líneas generales y que sean todos competentes. Pero creo que lo que anula hasta cierto punto es el talento, la fantasía, la imaginación y la inventiva. Tendremos que buscar ese talento en otros lugares, en sitios que nunca imaginábamos que escondían entre sus calles grandes futbolistas. ¿Verdad, Abraham? El país en el que mayor nivel técnico me he encontrado de jugador está totalmente relacionado con el país en el que más pobreza hay, en el que menos calidad de vida pueden tener los niños, porque como no tienen otras cosas que hacer, están todo el día en la calle. En El Salvador, por ejemplo. En El Salvador yo he encontrado un nivel técnico en los jugadores bestial. Ahora no tienen esa organización porque, al contrario de nuestro país, de España, no tienen esas infraestructuras, no tienen los campos de entrenamiento que tenemos nosotros, entonces entrenan en espacios muy reducidos, en pista de baloncesto, en la misma carretera. Entonces, bueno, jugadores muy talentosos a nivel individual, pero que tienen un déficit cognitivo. Es el lado opuesto. El ejemplo más claro que a todos se nos puede ocurrir es Brasil. Jugador talentoso, de calidad individual increíble. Y bueno, si comparas con países como China, como Estados Unidos, que tengo la suerte de conocer este tipo de futbolista, te encuentras todo lo contrario a lo que hablamos de Brasil, Salvador. Aquí las distancias son más largas, en los barrios no hay tantos niños, todo está mucho más cuidado, más protegido, el niño está muy, muy protegido, entonces no sale a la calle a jugar. Su tiempo de juego es el entrenamiento en el campo. Estás escuchando La Palanca de Spoomer, un podcast de fútbol sobre la creación de un sistema de entrenamiento paso a paso, por Alex García Tenorio. Creo que ya empezamos a tener bastante claro la diferencia entre juego y entrenamiento, entre juego libre y entrenamiento reglado. Pero, ¿y ahora? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo entrenamos? ¿Cómo respetamos ese espíritu libre del futbolista talentoso callejero y lo incluimos en entornos de aprendizaje académico? Es difícil encontrar un equilibrio entre las dos cosas, porque indudablemente ayudar a la formación del jugador tiene que ser algo bueno, pero siempre y cuando no cohíba al joven y no le impida desarrollar su talento natural. Dale, Bryce, dale, que te lo ha dejado a huevo, Carlos. Y partiendo también a la situación a la que dice Mendilibar, que al final el fútbol es un juego. Y un juego tiene al final tiene varias situaciones que lo definen. Entonces, que el entrenamiento
no vaya en contra del juego, que no vaya en contra de ese carácter lúdico, pero que tampoco vaya en contra de ese carácter competitivo. Es decir, que el entrenamiento respete el jugar para que los niños crezcan y se desarrollen respecto a ese jugar, y ya más tarde entraremos en un jugar colectivo, en unos conceptos, en todas las historias que se quiera, pero que al final si falta la base, y si falta la base, todo lo demás va a faltar. ¿Y qué hacemos en la base entonces? ¿Cómo entrenamos al futbolista con autonomía? Dame ideas, Aitor, dámelas. Para tratar de explicar esa búsqueda de jugadores con autonomía, podemos hacer referencia a Anders Ericsson y a lo que él denominaba práctica deliberada. Para ponernos en contexto, se hizo un estudio en el que se examinó a un número inmenso de violinistas y se los dividió en diferentes grupos. El grupo de los talentosos, el grupo de los buenos y el grupo de los mediocres. El grupo de los talentosos, todos los violinistas que estaban en ese grupo acumulaban más de 8.000 horas de práctica. Los que estaban en el grupo de los buenos oscilaban entre las 4.000 y las 8.000. Y absolutamente todos los que estaban en el grupo de los mediocres no alcanzaban las 4.000 horas de práctica. Madre mía, y ahora me hablan de violinistas. Joder, pero ¿por qué he invitado yo a esta gente? Uf, a ver, Dano, por favor, arréglame esto. La persona idónea y que probablemente sea la que más pueda motivar al niño en su crecimiento deportivo, pero también en potenciarle la pasión por el fútbol que pueda tener ese niño, ¿no? Eso es, Dano, eso es, la pasión. Y dentro de esa pasión por el juego, ¿cómo metemos la corrección del error? Hablábamos en la base, el simple hecho de la corrección a través del feedback dentro del jugar de los niños iba a ser muchísimo más determinante en la formación de hábitos, ya incluso de juego, que la simple metodología. Es decir, la corrección, incluso en ciertos momentos, la pauta o la dirección para al final focalizar o direccionar unas intenciones de juego. Clarísimo, Bryce, clarísimo. A todo esto, ¿Aitor seguirá hablando de violinistas? Esto es algo que da que pensar, ya que no todos los que estaban en el grupo de talentosos llevaban el mismo tiempo tocando el violín. Había algunos que llevaban 10 años como violinistas y había alguno que tan solo llevaba 2. Sigue hablando de violines. O sea, que no es solo el tiempo que pases haciendo algo, sino la vivencia de esas experiencias la que te da el talento. Extrapolándolo al fútbol, creo que no se puede contabilizar esas horas de práctica de la misma manera que con los violinistas, porque al final, ¿cuántas veces hemos visto en una tarea en la que hay jugadores que no participan o que están parados? O cuántas veces en un propio partido de fútbol de 11 contra 11, cuántas veces un jugador toca el balón. Y ya ni te digo si encima te toca ser el equipo que no tiene el balón. Entonces, para intentar entender ese aprendizaje, creo que nos debemos basar en las experiencias y situaciones que han vivido cada uno de esos futbolistas, no en el tiempo que las llevan practicando. Sí, señor, pues me he zampado su argumento de los violines y me ha convencido. También es cierto que fue mi segundo entrenador hace mucho tiempo, entonces algo tuve que enseñarle. Capacidad de facilitar y fomentar que el niño juegue y se desarrolle respecto a aquellos elementos que definen el juego del fútbol, que al final es ese carácter jugado y ese carácter competitivo, y cómo unificar ambos respecto a un sistema de valores y de hábitos. Y desde esos hábitos, nuestro sistema de entrenamiento, nuestras tareas que dan forma a lo que somos. Hay 4 puntos clave a tener en cuenta a la hora de desarrollar este tipo de tareas. En primer lugar, para suplir esa falta de participación de la que hablábamos antes, hay que reducir el número de jugadores en relación al balón. De nada sirve una tarea de 8 contra 8 en la que habrá jugadores que su participación sea insignificante. Yo haría tareas desde el 1 para 1 hasta el 3 contra 3, ya sea en igualdad o superioridad, de manera que la participación de cada uno de los jugadores que esté implicados en la tarea aumente exponencialmente.
así como su número de intervenciones. Como diría mi gran amigo Lee Fleck, trabajar, entrenar, the fucking basic. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Estableciendo el menor número de normas posible. Además, no son necesarias siendo nosotros los que diseñamos las propias tareas. Podemos condicionar comportamientos sin necesidad de establecer normas como tal. Me gusta. Ponme un ejemplo, porque tenemos que ir terminando, que ya no me quedan más cortinillas que meter. En una tarea en la que queremos que se juegue rápido o a pocos toques, no necesariamente tenemos que decir como norma se juega a un toque o se juega a 2 toques. Mediante métodos como la resolución de conflictos o el descubrimiento guiado, podemos modificar las distancias de la tarea haciendo que haya menos espacio y menos tiempo para realizar las acciones, obligando de esa manera a que se juegue más rápido y a pocos toques. Y si los jugadores no son capaces de identificarlo, pues simplemente comparar la tarea y hacer preguntas como ¿vosotros creéis que hay espacio para conducir el balón? ¿O vosotros creéis que tenéis tiempo para pensar una vez que tenéis el balón en el pie? Son preguntas que pueden ayudar a que nuestros jugadores encuentren la solución, no siendo nosotros los que les digamos a ellos tenéis que hacer esto y por esto. Algo que entronca con lo que hablábamos al principio del podcast sobre la necesidad de que el entrenador deje de ser el protagonista, de que le deje su lugar al futbolista, de que le permita desarrollarse, expresarse dentro de un entorno controlado, pero libre. ¿Quedaban otros 2 aspectos clave que marcaste, Aitor? En tercer lugar, hay que establecer objetivos concretos, por supuesto, fuera de la zona de confort, pero sin entrar en la zona de riesgo, que sean objetivos que no cumplan siempre y constantemente, pero que sean alcanzables. Y en cuarto lugar, la herramienta más importante que tenemos en estas primeras etapas es el feedback. Ya sea de manera grupal, que podemos hacerlo destacando algo que queremos que se repita y además que queremos que todos los jugadores escuchen, o de manera individual, que podemos hacerlo incluso sacándole al jugador de la tarea para corregir o mejorar cualquier aspecto y que él sea consciente y vea esa corrección o esa mejora en el momento en el que está sucediendo. Poco más que añadir. Realmente está todo dicho y está todo tan bien dicho por amigos entrenadores a los que tan solo me queda darles las gracias por su participación en este capítulo, por sus ganas, su interés, y desearles que más pronto que tarde se enfrenten a mí y pierdan, claro, lógicamente. Me despido dándole la palabra a Antonio Plata, que cuando se pone romántico hay que callarse y escuchar. Por eso creo que esto y algunas cosas más son clave para que los chicos sigan jugando hasta que ellos sean padres o incluso entrenadores. Hagámosles que disfruten, que sean felices y que nunca, nunca, nunca pierdan la perspectiva de disfrutar, al margen de 3 puntos, de una derrota o de un empate. Nos vemos la semana que viene en el siguiente episodio de La Palanca de Spoomer. Escucha más episodios de La Palanca de Spoomer en www.lapalancadespoomer.com.